Este cuerpo tiene cuerda para rato, ya lo verás. No es el fin de la ruta, es un cambio de vía. Cambiamos la pausa por la pura energía. No somos distintos por tener más historia. Somos el presente sumando victorias. Porque no somos mayores, somos vida en movimiento. Una forma nueva de sentir el corazón. No somos mayores, es nuestro mejor momento. Cuerpo sano, vida activa, esa es nuestra misión. Activos y presentes, rompiendo los esquemas. Buenas noches y bienvenidos a este su programa de No Somos Mayores. Como cada semana les digo, muchas gracias por abrirnos sus puertas y compartir con nosotros, pues bueno, esta casi horita que dura el programa, intentaremos que pasen un buen rato. Y como siempre, pues presentar al compañero que hace posible el programa, José Manuel Betancor. José Manuel, buenas noches. Don Pedro, muy buenas noches. ¿Qué tal la semana? Muy bien, entretenido, activo. Ya se acabaron los carnavales, aunque todavía quedan algunos restillos por ahí, pero hay que mantenerse físicamente. El resto de la isla hay que irse rebañar, ¿no? Hay que siempre rebañar. queda algún restillo. Bueno, esta noche tenemos de invitado al director de esta casa, José Luis López de Iniesta. Viene, o sea, hace unos programas estuvimos hablando de que esta casa iba a poner una televisión online. Entonces, pues bueno, pues viene un poquito para contarnos que ya está funcionando, programación y demás. José Luis, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Y Aquí digo me bien, tienes. Tú sabes sí. que cada vez que me llamen Verdad. estamos por aquí y además con muchísima ganas de Sí. venir a este programa. Sirve lo mismo para un roto que para un descosido. Bueno, eso sí también, pero bueno, más que nada, a mí me encanta este programa. Desde hace 15 años que está en antena y bueno, ahí está demostrando que es un programa con mucho fondo, con mucha físico también y con mucha fuerza y mucha ilusión, y ahí están los dos presentadores llevándolo con todo el cariño del mundo. He dicho bien, ¿no? Hace unos programas dijimos que esta casa iba a poner en marcha una televisión a través de internet. Lo dijimos así un poquito de pasada, pero bueno, ya podemos decir, ya ha arrancado, está metiendo en prueba. Efectivamente. Pues cuéntanos un poquito todo el proceso, Bueno. lo que es, que vamos a ver. Bueno, efectivamente, después de mucho trabajar y mucha historia, y ha sido complicado con todo el equipo técnico nuestro de echarlo a andar, sobre todo intentando buscar una programación televisiva que entretenga, que la gente se lo pase bien, que por lo menos no sea igual que lo que tenemos. Es decir, sobre todo las televisiones de la TDT, muchas, pues bueno, pues tienen, son inaguantables. Otras sí, otras se les puede ver, pero lo que he querido es cambiar un poco totalmente la historia y hemos hecho una programación de 7 horas. Y perdón que te corte, algo que no sea cutre, que sea digno, ¿no? Una televisión siempre te puede hacer lo que quiera, pero tiene que ser algo digno, ¿no? Claro. Con todo mi respeto para todas, ¿no? Sí, y sobre todo lo que hemos intentado buscar es que sea entretenida, Claro. es decir, que tenga muchas películas, muchos documentales, muchas series de televisión, que sobre todo los señores telespectadores, cuando se acuerden de los Roper o se acuerden de Bonanza o de los Invasores, son series que marcaron un hito y que bueno, que vamos a emitirlas junto con otras programaciones, con la propia nuestra y después con dos programas que son exclusivos de esta emisora online, esta televisión online, que es el Mundo en Rosa, que casualmente ustedes dos junto con Juan García, ¿lo dije bien? Juan García, Sí, sí. Juan García. Están llevando, que es un programa de debate un poco política mundial, y el Centauros en la Noche, que es un programa de cine que lleva Clodoaldo González. Esos dos programas son exclusivos de online, más la programación nuestra de TDT, que también estará en la online, y siempre guardando los horarios que son buenos. Nuestra programación empieza de 6 a 1 de la mañana, de 6 de la tarde a 1 de la mañana, y el resto, como esta emisión emite en Estados Unidos, en toda Sudamérica y tal, bueno, pues cuando esté
dando la vuelta a esa programación, la gente lo podrá ver de día en Perú, ¿no? O sea, que hemos intentado que, bueno, que sea sobre todo entretenida y una cosa muy importante, que es sin costo para el señor telespectador. Claro. También es importante porque estamos hablando de la televisión online. Ahora, quienes nos ven, ¿qué es eso de online? ¿Cómo se puede enganchar? ¿Cómo la pueden seguir? Vale, efectivamente. El online, bueno, se puede enganchar de muchas formas. Siempre hay que ir afuera, a las redes, a internet. Bueno, pues tan fácil como poner tactelevisión.com, ir a la página web nuestra y ahí, buscando ahí en el programa, pone televisión en directo. Picar ahí, sale directamente la emisión nuestra, ¿no? Después hay enlaces que iremos diciéndolo poco a poco, pero vamos, lo más fácil es, incluso lo puede ver en el Smart TV, que si lo puede ver en su televisión, lo puede ver en el móvil o lo puede ver en el ordenador. Puede verlo donde quiera, en una tablet. Si se va de viaje, pues lo puede seguir viendo, ¿vale? La emisión va de lunes a domingo, con lo cual toda la semana, ya digo, hemos hecho, sobre todo, hemos hecho mucho hincapié en el entretenimiento, es decir, que sea una emisora pues, que te relaje, que tenga, quienes va a tener la serie Hecho Segundino, que es la serie de humor que hicimos nosotros, dibujos animados también para la parte infantil, va a ser todo un cúmulo de cosas, aparte de nuestra programación, pero quiero decir que no va a ser solo nuestra programación, sino vamos a andar mucho en el séptimo arte, en el cine. Van a haber muchísimas películas con una calidad buena, ya no solo de imagen, sino de categoría, ¿no? Y ahora cuando conectan, verán un letrero que sale emitiendo en prueba, ¿no? Creo que sale el letrero así. Se ven algunas cosas o sea, estamos emitiendo en prueba, o sea que todo eso se va a ir subsanando poquito a poco. Que no se preocupen. O sea, que... La programación está hecha ya y ya se ha diseñado y se está emitiendo con la programación, pero efectivamente pone arriba emisión en prueba, pues estaremos seguramente un par de meses, pues bueno, las poquitas cosas que van saliendo, por ahí el servidor, el no sé qué, el no sé cuánto, el que se puede parar en un determinado momento, bueno, pues todo eso vamos subsanándolo. Estamos también posicionándonos a nivel mundial, con lo cual, bueno, pues la gente de Alemania o de Estados Unidos o de Argentina, pues nos puede ver y disfrutar de programación en español, ¿no? Programación en castellano, que hay, los hispanoparlantes en el mundo son muchísimos. Ahora mismo, o sea, tú dijiste de 6 de la tarde hasta 1 de la madrugada, 7 horas de emisión. ¿Con el tiempo ampliarás la emisión o lo va a dejar así por el tema de que nos ven por los cambios horarios? Y esas cosas? Efectivamente. La idea, una programación correcta. Yo me acuerdo de los tiempos del amigo Pancho, cuando hacía la programación empezaba a las 8 de la noche, ¿vale? Y duraba hasta las 12. Estamos hablando finales de los 60, bueno, mitad de los 60, sí, finales de los 60. Y esa era la programación. Entonces había un cartel que ponía una imagen vale más que 1000 palabras, proverbio chino. Ahí se pegaba 8 horas esa foto allí y a las 8 empezaba la programación y en lo mejor de los casos acababa a las 12. Bueno, no queremos hacer eso. Lo que sí hemos visto es que bueno, hay diferentes públicos. Con la tecnología hay diferentes públicos que va a estar. Entonces, bueno, creemos que una programación de 8 horas más o menos está bien. Va a poder saber, el espectador va a poder saber la programación, quiero decir, yo quiero ver El Mundo Rosa, como decía. ¿Cuándo la puedo ver? Hombre, ¿A qué hora? Sí, la idea sería que en la página web nuestra hubiera la programación, que seguramente la habrá, estamos trabajando, de que vea el horario de los contenido. Por lo menos de la semana. ¿Vale? Que tenga el programa, la programación de la semana, pues lunes a tal hora, ¿vale? Siempre vamos a poner la hora del meridiano, ¿vale? O sea, el meridiano de Greenwich, todos los ingleses, los canarios, determinados países que vamos a poner esa hora y aparte de ahí, bueno, pues que calculen. Es decir, las diferencias horarias que hay con los países americanos o con el mismo Europa, bueno, pues que puedan acceder, ¿no? Sí.
Eh, a ver, ¿por qué? O sea, la palabra es ¿por qué? O sea, no tiene bastante con la productora, no tiene bastante, o sea, ¿por qué? Hombre, yo... La pregunta tiene Por eso, la por pregunta eso. tiene su gracia. Hombre, llevamos años, hicimos pruebas hace 5 o 6 años y al final se quedó, al final se quitó, pero siempre ha sido de esta casa una idea de hacer una emisora con una programación consecuente, una programación entretenida, una programación y claro, nosotros estamos en la TDT con otras emisoras, emitimos a través de esas emisoras y bueno, era un proyecto que fuera nuestro Ajá. y ahí está. Ya sabes lo que te voy a contar a ti del tiempo. Sí te voy a pedir que, ya que estás aquí, no te vas a escapar de presentar, ayudarnos a presentar el programa. Me va a costar, pero lo voy a hacer. Y yo sí quiero decirles algo a la gente que nos ve. No van a ver un partido de fútbol entre el Real Madrid y el Barcelona. No es política de esta casa. Vale, o sea, verán otras cosas. O sea, que el que piense que va a haber un partido de Real Madrid, que se busque otro canal. Vale, que aquí no lo verá. Veremos otras cosas y de mucha calidad. Y no me enrollo que me pegan la bronca, hacemos un pequeñito alto y ahora mismo estamos con ustedes hasta ahora. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. ¿Listos para descubrir los secretos de un libro mágico? Acompáñanos en este viaje encantador. Su portada promete una aventura. Lentamente, se abre, revelando mis personajes. Y con un destello de luz, salen de sus páginas. Cada personaje trae su propia historia. Bailan, pintan, crean y tejen cuentos que cautivan el alma. En este reino mágico, la creatividad no tiene límites. Entonces, ya sean escritor, artista o un soñador, recuerda, su imaginación puede darle vida a cualquier cosa. Abre este libro de maravillas y observa cómo cada personaje salta de las páginas. La magia está dentro de cada uno. ¿Listos para pasar la página? Descubramos su magia juntos. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad.
no somos mayores. Bueno, pues ahora nos vamos a Tu Salud Nos Importa con nuestro médico de cabecera, Antonio Enrico Revuelta, que nos va a hablar de los cuidadores, que poco se habla. Poco se habla. Poco se habla de la importancia que tiene. Sí, sí. Buenas noches. Estamos hoy en otro programa de Tu Salud Nos Importa. Y hoy vamos a hablar de los cuidados de las personas que en un momento determinado tienen un nivel de salud que no es el adecuado y precisan de otra persona que les ayude o que les atienda para conseguir que esté cuidado y que de alguna manera esa persona pueda tener cubiertas sus necesidades básicas. Cuando hablamos de cuidadores, tenemos que hablar fundamentalmente de un perfil femenino. Aproximadamente el 80% de las personas que cuidan de otras personas son mujeres. Y además también tenemos que tener en cuenta que hay una mayoría de estas personas que ya tienen una cierta edad, porque están cuidando a su pareja o están cuidando a sus padres o a algún hijo que en un momento determinado precisa de ese apoyo y de ese cuidado. ¿Y este cuidado lo podemos hacer solo? Pues bueno, muchas veces sí, pero no debía de ser así. Los cuidadores debían de tener apoyo, primero para formarse. Tenemos que tener en cuenta que el apoyo de una persona enferma, el cuidado de esa persona enferma, requiere de unos niveles de formación que en un momento determinado no son complejos, pero sí que nos pueden dar la diferencia entre un cuidado excelente o un cuidado muy bueno y un cuidado medio, que no es lo que nosotros queremos en un momento determinado. Hay numerosas organizaciones que dedican tiempo a formar a los cuidadores. Si nosotros somos en un momento determinado cuidadores, debíamos de ponernos en contacto con ellos, pero también nuestros servicios de salud con nuestros médicos y nuestros enfermeros también nos dan apoyo a los cuidadores. Hay campañas y cursos para cuidadores en nuestros centros de salud y por tanto es muy importante que nosotros nos acerquemos a nuestros médicos y a nuestros enfermeros para que nos enseñen cuál es la mejor manera de cuidar a esa persona enferma que en un momento determinado depende de nosotros. Y siempre que hablamos de cuidado, también tenemos que hablar de que las personas cuidadoras necesitan espacios de descanso, también a través de los ayuntamientos, a través de las estructuras sociales, hay apoyo hacia estas personas cuidadoras para que puedan tener espacio de esparcimiento y ocio, que en un momento determinado tenemos que tener en cuenta que en muchas ocasiones estos cuidadores dedican las 24 horas del día a atender a esta persona mayor o a esta pareja que en un momento determinado está enfermo. Por tanto, cuando tengamos una persona enferma en casa, recordar que los cuidadores, que también somos personas, tenemos que primero formarnos y segundo, tenemos que acceder a los recursos que la sociedad nos aporta
para que nosotros hagamos ese cuidado de la mejor manera posible. Hay cursos formativos, hay espacios de ocio y tiempo libre a través de ONG o a través de los servicios sociales municipales, donde van a poner personas que nos van a acompañar y nos van a cuidar para que nosotros como cuidadores no terminemos quemados con ese síndrome de burnout que se puede producir en un momento determinado. El cuidado de un familiar no tiene que ser un elemento que nos aísle de la sociedad y que nos impida seguir desarrollando una vida social por parte de todos nosotros. Al contrario, los cuidadores tenemos que tener la oportunidad de formarnos para dar una mejor atención a ese familiar o a esa persona que está enferma, y además tenemos que tener apoyo, esos espacios de tiempo y de ocio que en un momento determinado nos lo pueden suministrar los servicios sociales municipales o algunas ONG que se dedican a dar apoyo o acompañamiento a las personas que precisan de dar ese cuidado a ese paciente o a esa persona enferma. Buenas noches. No somos mayores. Muy bien, ahora nos vamos a Canciones en el Recuerdo, con el añorado Nino Bravo. Wow. Y la canción es Te quiero, te quiero. Es del 70, aunque la grabación parece que fue del 71, 72. Sí, además esa canción era una de las que uno bailaba. Y Eh, cuando tocaba el baile lento, el te quiero, era importante, ¿no? Además, una- era un personaje, como una Nino lámpara, Bravo, tuvo como una una gran época. Una gran época, sí, sí. Vamos a verlo. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te querré. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí y abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te querré.
mayores. No somos mayores. Bueno, pues ahora nos vamos a Tu Vida, en la sección que lleva Paqui Jiménez. Bueno, hacía unas cuantas semanas que no la teníamos por aquí. Nos damos hoy el placer de verla. Hoy nos va a hablar sobre el sentido crítico y la envidia. De eso sabemos un montón. En la vida eso es un pecado nacional Sí, en sí, España. en España, sí. Sobre todo en España. Sí, sí. Vamos a ver. Buenas noches. Hoy quería hablar con ustedes acerca de las emociones. Realmente el cumplir años no nos evita que suframos en algunas ocasiones de esas emociones que no son tan positivas. Y me refiero a las críticas que hacemos, a la envidia que sentimos. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando queremos desacreditar algo o a alguien, le criticamos. Y no podemos, porque vivimos en una sociedad muy competitiva, no podemos dejar de sentir envidia hacia personas o hacia hechos, cosas que suceden. Pero todo esto lo podemos controlar. Podemos hacer críticas constructivas. Y decir siempre lo que pensamos es bueno. Pero también es cierto que con el paso de los años nos hacemos mayores y nos volvemos como más conciliadores. Ya no le damos tanta importancia a las cosas, a las personas, al poder, al consumo. Y realmente tener sentido crítico es bueno. Pero nunca podemos usar la crítica para hacer daño. Todo lo contrario, hay que hacer que se convierta en una habilidad social. ¿Qué pasa con el tema de la emoción, de la envidia? Eso causa mucho daño a la persona porque nos hace sentirnos que somos menos, nos hace sentir rabia, sentir dolor por muchas cosas que los demás tienen y nosotros no poseemos. Realmente tiene mucho que ver con la autoestima, pero todos sabemos que hoy en día se trabaja todos esos aspectos. Es importante saber que todo lo que criticamos, lo que pensamos, lo que no nos gusta, lo podemos volver en positivo y ver qué parte, qué aspecto tiene de bueno todo eso y hacer que en nuestra vida no nos repercuta negativamente. Realmente a veces he escuchado decir que es que esta sociedad en la que vivimos, en concreto la nuestra, la sociedad canaria, somos muy envidiosos, no nos alegramos en ocasiones por el bien o por lo bueno que le ocurre a los demás. Parece que solo queremos que sentirnos nosotros bien cuando a los demás les va mal. Y bueno, eso tampoco tiene por qué ser así. Es un sentimiento muy humano, muy personal. Yo recuerdo una frase de Unamuno que decía, pasar hambre es jodido. ¿No? Bueno, él no lo decía con esas palabras, pero es duro pasar hambre. Pero realmente lo triste y ser pobre de espíritu, tener hambre de espíritu, eso sí que es más complicado. Por eso tenemos que intentar que afloren todas nuestras emociones, no guardarlas, exteriorizarlas y ser capaz de valorar positivamente lo que hacen los demás. Ser crítico sí, ser crítica, pero positiva.
y sobre todo tener en cuenta que el sentimiento de la envidia se da mucho, es humano, es personal. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con ella, pero cuidado, siempre deseando lo mejor para el otro. Buenas noches. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. No somos mayores. Bueno, pues ahora nos vamos a cine cómico. Vamos a ver Charlo Periodista. Vamos a seguir viendo el corto de Charlo Periodista, ¿les parece? Sí, además yo creo que escucharlo Siempre, son las risas. siempre trae, además, este tipo de películas de 1914 como es esta, Y que sobre todo yo creo que merece una risa de Pedro, que Pedro hace muy bien. ¿Cómo es Pedro? Sí, a la tarde. Vamos a verlo, venga.
No somos mayores. Ahora nos vamos a la asesoría laboral Vamos. con Paco Rodríguez. Hoy nos va a hablar del despido de los representantes de los trabajadores. Importante. Tela, ¿Eh? hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por estar ahí una semana más en este programa de No Somos Mayores de TAC Televisión. Ustedes o muchos de ustedes o algunos de ustedes son representantes o han sido representantes legales de los trabajadores. Para entendernos y en un plano muy coloquial, defensores de los trabajadores en la empresa. Ustedes saben que hay los famosos delegados sindicales, antes se denominaban enlaces sindicales, y también los miembros que forman parte donde exista de los comités de empresa, que son la unión de todos los trabajadores, forman ese comité de empresa, que son los que negocian con las empresas las mejoras salariales, los convenios colectivos, etcétera, etcétera. Esas personas tienen una gran importancia en la empresa. No se olvide usted que son los que van a defenderles a ustedes, a los que sean trabajadores o trabajadoras. Y por tanto se les debe respeto y se les debe una consideración, porque muchas veces como consecuencia del ejercicio de esos cargos tienen problemas con la empresa o son mal mirados por la empresa o incluso sufren represalias por la empresa. Por tanto, son personas muy respetables que hay que respetar y que hay que apoyar evidentemente los trabajadores cuando estén en el ejercicio de sus cargos. Pero estos señores, al ser su contrario de las responsabilidades que contraen, tienen unas garantías que no se las puede salvar el empresario en ningún caso, porque si se las salta, la sanción o el despido deviene en nulidad desde el minuto que la incoan. Por tanto, son trabajadores que tienen una protección, un escudo, para que cuando el empresario lo va a despedir o a sancionar, se les tiene que incoar previamente un expediente contradictorio, que es un poco igual a lo que les comenté hace varios programas de los preavisos de los despidos de los trabajadores normales, no de los representantes legales de los trabajadores. Por tanto, si es un representante legal de los trabajadores, tiene que ser buscado, si es un comité de empresa, tiene que ser oído el resto de los miembros del comité de empresa, la empresa tiene que ponerse en conocimiento de ellos y ellos tienen que comunicar a la empresa cuál es su parecer. Y también el trabajador, mediante ese expediente contradictorio, tiene derecho a defenderse de las acusaciones que la empresa le realice, porque, repito, muchas veces hay empresas que funcionan muy bien y hacen las cosas como dice la norma, ¿verdad? Pero hay otras empresas que no funcionan tan bien y entonces a veces no se dan cuenta que cualquier defecto formal de este tipo puede acarrear, vuelvo a repetir, la nulidad de la sanción o de la infracción que ha cometido este representante legal de los trabajadores. Pero siempre y en todo caso, recuérdenlo, tienen que ser sometidos a un expediente contradictorio para darle la oportunidad al trabajador o a la trabajadora de defenderse ante la empresa antes de que ésta toma una decisión de despedirlo o no. Porque a lo mejor, a la vista de esa audiencia que se le da a estos trabajadores, la empresa puede cambiar de opinión porque se da cuenta que la gravedad de la cosa no era para tanto, o se da cuenta que quien cometió la infracción fueron tres y no dos, uno fue solo el trabajador, en fin, para dar garantías de defensa a los trabajadores o trabajadoras en las empresas en las que exista representante legal de los mismos. Muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima semana. No somos mayores. Bueno, pues ahora nos toca irnos con nuestro buen amigo, el físico José Luis Díaz, en su sección, en Nuestro Mundo, que nos va a hablar, ya está yo como con ese acento canario que tenemos, nos va a hablar de la alimentación 00, toda esa alimentación que muchas veces es engañosa, muchas veces hay que tener cuidado porque cuando ves 00 y después resulta que coges otro producto de la misma fábrica que no es 00 y tiene menos calorías y menos azúcar que el 00. ¿Cómo se explica? Un día te habla un diabético, un día hablaremos de sin azúcar añadido. Por ejemplo. Ahí tenemos también y para muchas hablar. veces las químicas que se utilizan para sustituir los azúcares. Y de lugar a engaño que sin dicen azúcar, las sin palabras añadido. y lo que está escrito, que da lugar a mucho engaño. Vamos a ver.
Iniciamos la sesión en este nuestro mundo con un tema permanente cada vez que vamos al supermercado o a las grandes superficies, y es el de la alimentación de productos 0-0. Nos da una imagen porque socialmente se nos ha comunicado por los medios de la bondad del producto, de su efecto sobre la salud. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que efectivamente hay sustancias que vienen en los alimentos que si las tomamos con exceso, incluso si las tomamos alguna vez, pueden tener efectos negativos sobre nuestra salud. Pero ¿es cierto todo? Hay modas. Y sobre todo hay modas sociales. Incluso ha habido modas científicas. Hay productos que se consideraban malos y actualmente, después de estudios más profundos, parece que son buenos. Y viceversa, productos que eran buenos, que se ha comprobado que con consumos a largo plazo, pues tienen sus efectos negativos. Esa es la realidad. ¿Son mejores los 0-0 que los normales? En ciertas ocasiones sí y en ciertas ocasiones no. Por eso conviene alejarse de las modas sociales y analizarlo. Hoy con Internet tenemos una herramienta poderosísima para buscar los efectos positivos y efectos negativos de esos productos. Pero hay una recomendación esencial. No podemos fiarnos de la publicidad. Ver 0-0 no significa más saludable necesariamente. Hay que comprobar su composición. Acostumbrémonos a leer la etiqueta donde viene de qué está compuesto, porque nos podemos llevar sorpresas. Hay productos que ponen 0-0 y es 0 grasas, 0 azúcar, pero luego tienen edulcorantes de una forma importante cuyos efectos negativos probablemente sean mayores que los del azúcar. Además, hay una cuestión social. Cuando los medios comunican una investigación sobre los efectos negativos de un producto, la gente deja de consumirlo. Pero en muy poco tiempo, semanas, a lo mejor meses, empiezan de nuevo a consumirlo porque la memoria social es muy cortita. La comodidad, el no juzgar, el no estar pendiente de la composición, de verlo y haberlos estudiado. Hay productos que se le añaden a los alimentos que son necesarios para su conservación. Hay conservantes, pero todos los conservantes no son iguales. Conservantes como la vitamina C, que en realidad te viene positivo, y otros que tienen una dudosa aplicación o tienen una trayectoria cuando menos sospechosa. Verificar esas etiquetas, comprobarlo y haberlo estudiado es un asunto capital, porque lo último que puede pasar es pagar para comerte una cosa que no te va bien a tu funcionamiento, que te produce a la larga enfermedad o problemas, lo cual sería absurdo. La publicidad es una cosa y la realidad es otra. Mediten sobre ello y lean las etiquetas, porque seguramente su salud se lo agradecerá. Buenas noches. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones. Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde,
ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. No somos mayores. Muy bien, ahora nos vamos a En tu mente con Paco Javier Montes de Oca. Hoy nos va a hablar de enseñar a pensar. Más de uno falta más de hace. uno habría que enseñarle. Falta hace. Difícil labor. Sobre todo a ese que tiene el pelo zanahorio, ese deberían enseñarle a pensar. A porque pensar. Este hombre no piensa. No piensa. No piensa. Vamos a ver qué nos dice. No me Paco. tiren de la lengua. No me tire, por favor. En el mes de noviembre también se festeja el Día Internacional de la Filosofía, amante de la sabiduría. Y qué mejor celebrarlo que en las escuelas, en los institutos e incluso en las universidades o centros de formación profesional se enseña a los alumnos a pensar. Yo siempre he dicho, y lo he dicho incluso públicamente en mis conferencias y charlas y coloquios, que yo sería partidario de que la asignatura, materia de la filosofía, fuera una asignatura transversal que abarcara todas las carreras. Enseñar a pensar significa ser críticos, que los alumnos piensen por sí mismos, que no solamente acumulen datos memorísticos o históricos, sino que sepan interpretar las diferentes materias pensando, elucubrando, construyendo su propio relato. Los maestros, los profesores, en todas las asignaturas, en todas las materias, deben tener en cuenta enseñar, impartir una clase de cualquier materia lleva implícito el saber, el que los alumnos sepan pensar, recapacitar, descubrir cuestiones sobre esa materia. Yo ya posiblemente me haya escuchado alguna vez decir que yo creo que somos lo que pensamos y lo que recordamos, y hasta lo que comemos, y hasta lo que olemos. La nostalgia del rinencéfalo. Digo, porque el rinencéfalo es uno de los órganos del cerebro más primitivos, por los que los seres humanos, incluso los homínidos primitivos, lo desarrollaban para procrear la especie, y donde también se pueden encontrar los principios de los orígenes del instinto maternal, ¿no? Bueno, es decir, si somos lo que pensamos, tiene su importancia también a nivel terapéutico. La filosofía, la psicología, sobre todo la psicología cognitiva, nos enseña
a que podemos cambiar nuestros propios comportamientos, nuestra forma de ser, a través de lo que pensamos, a través de lo que construimos referente a las cosas que nos vienen de fuera. Porque a veces la cuestión no está en lo que nos produce sufrimiento, incomodidad o malestar, le hacen entre paréntesis estrés, sino cómo interpretamos ese mensaje. No lo que se sufre por una cuestión laboral, por un desencuentro con los hijos, por una ruptura de pareja, por un mal en el trabajo, por cualquier situación, sino en cómo interpretamos, cómo elaboramos, qué creemos nosotros sobre eso. Y ahí es donde hay que incidir a nivel educativo, en las escuelas, con la formación del pensamiento, del conocimiento, y por supuesto también incluso a nivel psicoterapéutico, que los psicólogos, los psiquiatras pueden recurrir a este tipo de técnicas para que la persona cambie su comportamiento, incluso transforme su vida en una relación terapéutica a través del pensamiento, a través de lo cognitivo, a través de lo que se piensa en sí mismo. Bueno, pues es una forma muy interesante y muy loable, muy útil de celebrar el Día Mundial de la Filosofía. ¿Ok? Gracias, sean felices, como siempre digo, si quieren y sobre todo si les dejan. No somos mayores. Pues amigas y amigos, hasta aquí llegó el programa de hoy. Y toca despedirnos. Y bueno, iba a decir que donde hay confianza da asco, pero no. Hombre, está feo. José, de verdad que sí. José Luis, como siempre es un placer tenerte en nuestro programa y bueno, tus éxitos son los nuestros, o sea que esperemos que prospere, que esto vaya bien, que pulas todas esas cositas que van saliendo y volveremos a hablar de ese canal para que nos digas cómo va. Claro, gracias por invitarme. Tú sabes que a mí me encanta venir a este programa, sobre todo porque hay dos grandes profesionales que lo llevan. Y después cuando terminemos y cortemos me va a cocotazos. Sí, exactamente. Pero es la verdad, lo que Los siento, profesionales. lo que siento sí son profesionales los dos. Y bueno, pues sí, seguiremos informándole cómo va esta emisora nuestra. Y bueno, yo les garantizo que se lo van a pasar bien. Si enganchan con nosotros, si van a nuestra página tactelevisión.com, ahí cuando le aparecerá TAC Televisión en directo. Y bueno, pues que ahí pinchen y le va a salir la emisión. Muy bien. Pues Manuel, nosotros nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana y en medio veremos TAC Televisión, porque tenemos una semana para ver. Aunque sea para criticar. Hombre, que menos. Y como siempre digo, mantengámonos activos, que es importantísimo para nosotros física y mentalmente. Total. Y a ustedes, recuerden, TAC televisión.com, ¿vale? No se olviden, es sencillito, no es nada complicado. Lo pueden poner en su televisión si tienen una Smart, lo pueden poner ahí a través del teléfono, a través de su ordenador, de la tablet, del portátil, lo pueden enganchar por todos los sitios que ustedes quieran. Pruébenlo, no tienen que pagar nada, no tienen que suscribirse, no tienen que hacer nada. Lo prueban, si no les gusta, pues con no volverse a conectar, tiene usted bastante. Pero ya verás que no le va a defraudar. Y bueno, nos toca ya despedirnos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este ratito. A los que nos ven siempre les mando, a los que nos ven fuera de las islas, un fortísimo abrazo. Muchas gracias por estar una semana más con nosotros. Y ya saben, no nos falten a la cita porque pasamos lista. Siempre. Cuerpo sano, vida